Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo, llamado Pablo. Recordemos que este Saulo estuvo criado a los pies de Gamaliel, como él mismo dice. Gamaliel fue ese sumo sacerdote que se levantó cuando estaban Juan y Pedro, que estaban siendo, vamos a decir, acusados, y que dijo que si esa obra era de los hombres, sería destruida por sí misma. Y que dijo que los dejaran, ¿verdad? A Juan y a Pedro. Ese era alguien muy importante entre los fariseos, un gran maestro entre los fariseos. Saulo era uno de sus discípulos. Y Saulo estuvo allí cuando estaban apedreando a Esteban, y él consintió en ello. Entonces, Saulo es, vamos a decir, lo que sería un teólogo, un gran, vamos a decir, sabio, se podría decir, en cuanto a la ley y todo lo que tiene que ver con el fariseísmo del primer siglo. Entonces, Gamaliel dijo esto, y al parecer también muchos de sus seguidores decidieron que iban a tomar en sus manos el demostrar que esa obra no venía de Dios, entre ellos Saulo. Vemos cómo Saulo comenzó a perseguir y asolar a la iglesia, y cómo esa iglesia, que estaba siendo asolada y perseguida por los fariseos y por Saulo siendo uno de los principales persecutores, esa iglesia se vio forzada en este ataque del enemigo a expandir el evangelio hacia otros lugares, porque entonces lo que pasó fue que algunos de los discípulos y diáconos, como vimos en el ejemplo de Felipe, comenzaron a salir de Jerusalén y comenzaron a llevar el evangelio a otras ciudades. De alguna manera, este ataque lo que estaba sirviendo era para comenzar la expansión del evangelio. Entonces vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, hoy. Vamos a leer en Hechos, capítulo 9, a partir del verso 1 hasta el verso 19, sobre la conversión de Saulo. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bien, vemos aquí como Saulo dice respirando odio y amenazas, ¿verdad? Pidió cartas para tener la autoridad, ¿verdad?, de ir contra todas las personas que encontraran que fueran del camino, que creyeran, que fueran de los que creen en Jesucristo, ¿verdad?, para llevarlos presos. Saulo, dice, estaba respirando odio y amenazas de muerte. Bien, entonces el sumo sacerdote le entregó estas cartas. Vamos al verso 3 y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí dice yendo por el camino, llegando cerca de Damasco. Esto pasó, tiene que haber pasado un buen tiempo después, porque Damasco es una ciudad de Siria, de la actual Siria, y de Siria en aquel tiempo también. Todo esto estaba conectado mediante el Imperio Romano. Estaba bajo un mismo imperio, estaba bajo un mismo dominio. Y efectivamente Saulo, que era ciudadano romano también, no solamente era israelita, sino que también era ciudadano romano, ¿verdad? Tenía libertad para hacer esto. Iba para allá con la autoridad que le habían dado, que le había dado el sumo sacerdote, para que les entregaran, ¿verdad?, a los cristianos que encontraran. Entonces ya estaba llegando a Damasco, ¿verdad?, cuando repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense, o fijémonos, que Saulo y los otros fariseos se habían llenado de celos contra los que predicaban el Evangelio de Jesucristo, porque el pueblo los estaba siguiendo, porque los seguía tanto una palabra con mucha autoridad, como también comenzaron a seguirlo las señales y los milagros. Y todo aquello por lo que ellos habían preparado para ser líderes espirituales del pueblo, ¿verdad?, estaba puesto en riesgo. Esto tenemos que entenderlo también. Entonces, de repente, sucede que Dios, al parecer, ha visto en Saulo que lo que hace, lo hace de sinceramente, es decir, que él es de los pocos fariseos que de verdad cree en la causa. Como dijo el Señor, llegará el momento en que quien los persiga creerá que sirve a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que aparentemente Saulo era uno de esos que Jesús anunció de antemano, que creerían que perseguirían a Dios, porque no todos creían que servían a Dios. Hay muchos que solamente estaban por su interés muy particular, su interés económico, su interés de posición. Pero aparentemente Saulo sí creía que servía a Dios cuando seguía a los cristianos. Porque vemos aquí en su respuesta como ante la visión, ante la aparición de Jesús, ¿verdad?, ya de una manera gloriosa, que no se podía decir que no viniera de Dios, Saulo inmediatamente le dice Señor, ¿verdad? Entonces dice, vamos a leerlo de nuevo, y dice: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se puso al servicio inmediatamente. Fíjate qué rápido se puso al servicio, cuando entendió que no era algo que venía de los hombres. Y el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, le llevaron a la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías dice: pero Señor, este hombre del que tú me estás hablando es un hombre del que yo he oído que ha hecho mucho daño, que ha matado, que ha encarcelado y que persigue, ¿verdad?, a los de la fe, a tus siervos. 14. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, es decir, para atrapar, ¿verdad?, a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Es decir, Dios escogió a Saulo. Es interesante que Dios escogió a Saulo para que le fuera instrumento escogido cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, mientras perseguía a la iglesia. Es decir, cuando Saulo estaba allí frente a Esteban, autorizando su apedreamiento, es decir, matándole, ¿verdad? Y Esteban estaba orando por lo que lo estaban apedreando y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos y que no les tomara en cuenta.
Saulo allí había sido ya escogido como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles y llevarlo ante reyes y ante los hijos de Israel en el extranjero. Dice en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es interesante, Ananías, ante lo que Jesús le dijo, ante lo que le dijo el Señor, obedeció y creyó a la palabra. Fíjate que le llama hermano Saulo. Cuando llega ya le llama hermano Saulo. Ya él ha creído a la palabra firmemente de que este ha sido convertido en hermano. Dice en el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Wow. Es decir, la conversión de Saulo, por eso Saulo es Pablo. Por eso Pablo dice que a él quien le predicó, quien lo trajo al camino fue el mismo Jesús. Por eso él se dice de él, los demás dicen de él también que es apóstol, porque fue el mismo Jesús que lo escogió. Bien, no fue otro hombre el que le llevó al camino, sino que fue el mismo Jesús que fue y le escogió y le llevó. Entonces, vemos cómo esta oración de Ananías, ante esta oración, recibió la vista nuevamente, ¿verdad? Pero una vista, esta vista que recibió no solamente fue la vista natural que nosotros conocemos, sino que también recibió el poder entender la palabra ya sin velo, es decir, ya sin obstáculo, sin ese obstáculo que tenían los antiguos y que tenían los fariseos, y que hasta el día de hoy todavía tienen muchos. Entonces, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, amén, increíble. Cómo Dios escogió a este hombre mientras perseguía y asolaba a la iglesia y mientras dispersaba a los de la fe. Dios lo escogió en ese momento. Ya era un instrumento escogido de Dios. Sabemos cuántas personas y cuántos de nosotros hemos aprendido tanto de la palabra y de Jesucristo a través de las enseñanzas del hermano Pablo, cuyo nombre original es Saulo. Esto es algo muy sorprendente, vamos a decir, cuando uno lo lee la primera vez, pero después cuando uno va adentrándose al Evangelio, uno ve que esta es la forma como opera Dios. Por eso nosotros no debemos de juzgar ni condenar a la gente, porque el corazón solo lo ve Dios. Como repito, como Jesús dijo, llegará el momento cuando quien los persiga y quien los mate pensará que lo hace sirviendo a Dios. Pero Dios lo que ve es el corazón de la gente, eso es lo que Dios ve, pero solo Él lo puede ver, nosotros no lo podemos ver, por eso no tenemos autoridad para juzgar ni para condenar. Dios no juzga, porque no necesita juzgar, porque Él ve. Y el que ve y sabe no tiene que juzgar nada, sino que conoce. Eso ya lo hemos explicado. Sin embargo, nosotros, que somos lo que podríamos juzgar porque no conocemos, sino que tenemos que suponer lo que hay en el corazón del hombre, a nosotros el Señor nos dice, no juzgues, no condenes. Ten una buena opinión de la gente, de los hermanos, del prójimo. Eso es lo que el Señor nos dice, que el mismo hermano Pablo nos lo explica por medio de tantas palabras que muchos a la verdad no entienden todavía, pero que con la ayuda de Dios podrán ir entendiendo. Entonces, Dios le bendiga mucho. Esta es otra lectura comprensiva de la Biblia. Seguiremos leyendo. Nos vemos en un próximo video. Le pido al Señor, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, que nos siga ayudando a comprender su palabra, pero sobre todo que nos ayude a vivirla, a ser cambiados en su nombre, a ser sus instrumentos, a pasar de muerte a vida
a que se quite de nuestros ojos las escamas para que podamos ver la verdad, a ser guiados a Él, que es la verdad, la vida, la puerta, en quien solo hay salvación. Le damos gracias, gracias Señor te damos por tus grandes bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén.